Listo. Nosotros hemos estado hablando, ¿cierto? Ya. Hemos estado hablando nosotros acerca del tema de los prejuicios, ¿no? De cuál es el problema de los prejuicios y qué dice la Biblia en cuanto al tema de los prejuicios. Hoy vamos a ir y les quiero invitar a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7. ¿Está bien? Mateo capítulo 7, del 7 al 12. Aunque aquí también aparece un poco acerca de la oración. Pero quiero que ustedes vean algo interesante con respecto al tema específicamente de la regla de oro. Y yo quiero preguntarles, ¿cuál es la regla de oro? ¿En qué consiste la regla de oro? ¿Cómo se come la regla de oro? Eran los demás los que quieren que hagan también con uno. Muy bien. Gracias, hermana Elizabeth. Les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les encanta que los juzguen? A ninguno nos gusta que nos juzguen. ¿Cierto? Ninguno. Y por eso en este tema de los prejuicios es importante. Por eso miren lo que dice el versículo, recuerden que es Mateo capítulo 7, versículo 7. Vamos a leerlo desde ahí, aunque habla sobre la oración, pero ayuda mucho. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Y hallaréis. Muy bien. Ahí dice el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas obras a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y aquí es donde viene el tema central. En ese contexto de la oración, dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. ¿Y por qué leerlo desde el 7 si el versículo se encuentra en el 12? Porque mira qué interesante el contexto. O sea, cuando uno tiene el contexto de la oración, en la oración dice que los padres, ¿cierto? Si nosotros siendo malos, podemos dar buenas, ustedes como padres pueden dar buenas cosas a sus hijos, así también cuanto más nuestro Padre Celestial lo da. Pero entonces dice, si así ocurre entre padres e hijos, si así ocurre en el ámbito familiar, si así ocurre en todo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo también con nuestro prójimo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, dice el versículo 12, así pues, las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, que los demás hagan con nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Con quiénes? ¿Con quién debemos Con los hacerlo? demás. Con los demás. Además, Con los demás. Los demás. Muy bien. Así es. Y por eso vean lo que dice en este momento. Voy a ver si encuentro esto. Ya, aquí está. Les recomiendo, a ver, esta es la página 105 del libro de Discurso Maestro de Jesucristo, en donde se hace referencia de una vez al tema de no juzgar. Y vean lo que dice. El esfuerzo para ganar por medio de las obras propias induce sí, inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Lo vuelvo a repetir. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias, las obras de que cada persona hace, induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Explíquenme. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que, cómo así que el pensar en la salvación por obras me hace a mí amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado? ¿A qué se refiere eso?
¿Qué quiere decirnos? Que yo tengo que tener muy buenos compromisos personales para, ¿cómo es? Como para hacer cosas con la gente, ¿sí? Tengo que acumular, vamos a decir, bienes, buenos deseos y actuar con la gente para poder alcanzar todo. O sea, tengo que acumular un montón de cosas para alcanzar la salvación, porque a base de cosas es que voy a supuestamente a Ajá. ayudar a la humanidad. Exacto. O sea, la salvación por obras enseña eso, ¿no? Eso enseña la salvación por obras. O sea, lo que está diciendo el hermano Pedro es precisamente eso. O sea, que cuando yo pienso en la salvación por obras, que es precisamente lo que enseña, lo que está diciendo este libro, llegamos es a convertir todo en requisitos. Y todo en un precio. Exacto. O sea, que todo, o sea, eso es lo más curioso de esta enseñanza del versículo 12, de Mateo 7:12. Y es que no quiere decir que las obras no son importantes, porque aquí mismo lo dice, en el versículo 12. Dice que lo que queráis hacer que os hagamos a nosotros, que nos hagan a nosotros, también tenemos que hacerlo con los demás, porque es que esta es la ley y los profetas. Y recuerden que el principio que rige los preceptos o los mandamientos, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio para guardar los mandamientos? El amor. El amor. El amor. ¿Hacia quiénes? Hacia el prójimo. Hacia el prójimo y hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. El amor al prójimo. Primero a Dios para Primero a poder Dios. amar al prójimo. Exacto. Ahora, cuando se rompe ese principio, ahí es donde está el error, ¿no? El principio. Por eso es que es cuando se quebranta uno, se quebrantan todos, porque no estamos fallando al precepto, estamos fallando es a qué? Al principio. Y Benjamín, yo creo que, no sé, usted me corrige, que en todo se debe aplicar ese filtro. Yo estoy rompiendo el principio del amor. Sí. En cualquier decisión, en cualquier cosa que hagamos, Sí. debemos pasarlo por ese colador. ¿Sabes? Lo que yo estoy haciendo, como estoy actuando, lo que estoy decidiendo, lo que estoy planeando, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, rompe el principio del amor. Exacto. Y incluso es que esa es la clave, hermana Amy, gracias porque es verdad. O sea, tenemos que entender es eso. Incluso este versículo 12 nos enseña eso. A ver, tenemos que tener en cuenta que todo en el tema de la vida espiritual es si amamos a Dios o no. En eso se resume todo. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? Pero todo se resume en ese versículo 12 que dice, mira, así como tú quieres que te hagan a ti, tú también tienes que hacerlo con los demás. ¿Por qué? Porque una de las esencias de la ley, de la obediencia a la ley y a los profetas, es el amor a Dios y el amor también a nuestro prójimo. Entonces, si yo respeto, ¿qué voy a recibir yo? Si yo respeto a los demás, ¿qué puedo recibir yo? Pues el respeto de los demás. También que me respeten. Sí. Ahora, pero aquí hay una cosa también muy importante y válida de decir. Hermanos, si ustedes tienen a su alrededor alguien que ustedes respetan, ustedes le otorgan el respeto, pero esa persona no lo respeta, eso no quiere decir que tú tienes luz verde para irrespetar. No. Si a ti no te tratan con paciencia y tú tienes paciencia, no quiere decir de que tú tengas que ser impaciente con los demás. No. No podemos devolver mal por mal. Exacto. ¿Sí? Exacto. Tenemos que, es por bien, es una cuestión que yo he entendido incluso aquí en mi sitio de trabajo, porque hay gente que lo vitupera, dan una mala imagen de la otra persona. Le cuesta a uno trabajo, pero a ese estado debemos llegar como porque Dios es amor, entonces nos cuesta trabajo, pero cuando lo hacemos sentimos tranquilidad en nosotros y aprendemos a confiar a Dios. Y algo muy como complicado de decirle y pedirle al Señor, Señor, ayuda a esa persona, que el Espíritu Santo dale conocimiento que tú existes. Exacto. O sea, en pocas palabras, hay que interceder
por aquellos que nos hacen daño, como lo hizo Esteban. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Esteban cuando estaban apedreando? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba muriendo? Perdonen lo que no saben lo que Perdona hacen. lo que saben lo que hacen, no les tengas en cuenta. Ahora, eso lo dijo Sí, el Jesús. pecado. Pero ¿qué dijo Esteban? ¿Cuáles fueron las palabras de Esteban con aquellos que lo están apedreando? Lo mismo dijo que los perdonara. No saben lo perdonar. que hacen, creo que dijo. No, él lo que dijo fue, Señor, Jesús. no les tengas en No les cuenta este tengas en pecado. cuenta. Sí, el pecado. O sea, no les tengas en Ay, cuenta sí. este pecado. ¿Mm? Ujú. ¿Ustedes se imaginan llegar a ese nivel de Esteban, de que lo están apedreando, le están tirando piedras y él lo que dice es, Señor, no les tengas en cuenta este pecado? ¿Sería Ese es un fácil para nivel- nosotros? Es un nivel bastante alto, entonces aquí con esto tenemos que mirar en qué nivel estamos nosotros. Es bastante alto, Sí. porque llegar uno a hacer eso, pues ahí sí como dicen, espiritualmente creo que estoy bien ya, porque Ajá. llegar al nivel de Esteban o al ejemplo que nos dio Jesús en la cruz, El Es Espíritu tremendo. Santo ya ha trabajado y sanado en nuestro Sí. corazón. El Espíritu Santo ya ha venido, o sea, ha avanzado mucho en el trabajo espiritual con nosotros cuando lleguemos a ese punto. Así es. Y miren que Esteban fue el primer mártir, ¿no? Pero mira, quiero que veamos es eso. Mira, este versículo, el versículo 12, y si ustedes quieren ver más, recuerden la sección de el discurso maestro de Jesucristo. Porque es que me encanta eso de que al pensar o al tener prejuicios comparado con este versículo, nos hace tener en cuenta una cosa, y es que si yo aplico el prejuicio a los demás, también las personas me van a devolver a mí los prejuicios. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien se vuelve prejuicioso en una iglesia y empieza a ser prejuicioso con todo el mundo? Pues también las mismas personas que están sufriendo el prejuicio van a crear los propios prejuicios contra esa persona prejuiciosa. Y entonces van a decir, ah, no, esa persona es así, es chismosa, esa persona está pendiente de la vida de los demás, esa persona es prejuiciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que es prejuiciosa también puede tomar de su propio remedio. Porque también las demás personas que van a estar a su alrededor van a tener un prejuicio contra ella. ¿Están de acuerdo con eso? Total. va a ocasionar una división. Ajá. Una Estamos de discordia acuerdo. que se va a generalizar en todo el grupo, en Ajá. toda nuestra iglesia o en todo sitio de trabajo, ¿sí? Y como dice, y la verdad es cierto que las palabras tienen poder, ¿sí? Entonces, es como dice, eso se devuelve. Exacto. ¿Y qué vemos esto? Dice aquí, al ver que no observan la ley. O sea, la ley, recuerden que la ley tiene que observarse con el principio correcto, ¿cierto? Entonces, cuando no se hace eso, dice aquí el libro, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se distingue en el corazón. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Por eso es que vea que es interesante. Cuando nosotros empezamos a reemplazar el principio del amor para obedecer los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, el amor a Dios desaparece. Y si desaparece el amor a Dios, también va a desaparecer el amor hacia ¿quién? Hacia los demás. Al Hacia el prójimo, al prójimo. prójimo. ¿Sí? Al prójimo. ¿Por qué? Porque ahora va a centrarse es en el amor al yo, a lo que yo quiero obedecer, a lo que yo pienso que tengo que obedecer, y me invento hasta normas que ni siquiera bíblicamente están. Por ejemplo, ¿quién dice que uno tiene que arrodillarse para orar? Y que hay donde usted no se arrodille porque el hermanito que le encanta eso, que promueve eso, lo mira mal y empieza a mirarlo mal porque usted no se arrodilla. Y por ejemplo, Todo lo critica. ¿Sería malo ir con pantalón de drill? No, Mm. no. Es que ¿saben cuál es el problema? Cuando nosotros reemplazamos el principio rector para guardar los preceptos por otras cosas,
ahí ya se acabó todo. Porque recuerden que la ley y los profetas se centran en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Cuando eso se rompe, mis hermanos, se perdió todo y ahí es donde viene el legalismo, el formalismo y el ritualismo. Y esas cosas, en vez de acercarnos a Dios, nos separan tanto de Dios, que como lo dice aquí, el amor a Dios se extingue en el corazón y con ese mismo paso desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa partecita, hermanos? Muy importante. Sí, creo que vamos Pues a eso. imagínate, Porque me parece interesante. ¿Hasta dónde podemos imagínate, llegar con hermano cambiar el Benjamín, rector, no? Hermana vea, Esther. imagínate, hermano Benjamín, hace por ahí sí un mes, una chica que llevé de visita. Entonces, claro, yo le había sugerido una ropa, pero ella se quiso poner y quiso esa, y era altica, minifalda. Y se va acercando un hermanito diciéndole, estamos entre cristianos, así que bájese la faldita, ¿oyó? Y oiga, esa niña sí se molestó y me contó. Y yo salí a buscar a ese hermano y le hablé algo así, hermano, mire, ella es una visita, y salió el hermano corriendo. Corrió para que no le dijera nada. ¿Cómo te parece aquí en Luna? Entonces ves que son cosas, ¿cómo es? Imprudentes, malucas. Sí, sí. Pues mis hermanos, creo que esta partecita creo que expresa muy bien ya. Los defensores de ese sistema o de ese método de tratar o de esa forma de comportarse, lo vuelvo a repetir aquí, dice, con sus múltiples reglas se sentirán impulsados a juzgar. Pero ¿cómo puede llegar una persona a juzgar a los demás cuando ha perdido qué? El amor a quién primero. El amor a Dios. Adiós. Primero Ya se pierde viene. el amor a Dios. Ya Luego llegó se pierde cerquita el amor al al prójimo. Y cuando eso sucede, las personas llegan a juzgar a los demás. No, las personas no empiezan a juzgar a los demás así porque sí, sino cuando se pierde el amor como el principio rector de guardar la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando eso se pierde, cuando se pierde ese principio, la persona llega a juzgar a todos con la norma que se creó, con la norma que crearon. Y se hace un ambiente terrible porque hay un ambiente de críticas egoístas y estrechas que ahogan las emociones nobles y generosas y convierte a los hombres en espías despreciables y jueces ególatras, porque van a hacer su juicio en su misma forma de pensar. Hermanos, quizás esto es un llamado de atención en este versículo 12. Si quieren leerlo más, pueden leerlo más en el discurso Maestro de Jesucristo. Les voy a decir cuál es exactamente. Así se llama así, las críticas y la regla de oro. Así se llama ese capítulo. Las críticas y la regla de oro. Búsquenlo, está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo. Pero mis hermanos, creo que este capítulo es claro y solamente leí la primera parte, imagínense en todo lo demás. Pero miren, mis hermanos, creo que aquí es claro el mensaje. Cuando nosotros dejamos a un lado el principio rector de guardar los mandamientos, que les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el principio rector? ¿Cuál es el principio que tiene que dominar todo para guardar los mandamientos de Dios? El amor. El amor, el amor. ¿A quién primeramente? El amor a Dios. Dios. Y Benjamín, segundo, que es un indicador. Cuando sí, nosotros comenzamos a juzgar, cuando comenzamos a no comprender las circunstancias de las personas porque realmente no sabemos por qué están actuando así, y cuando perdemos como eso, de pronto de comprender que algo le pasa, algo le pasó, no nos colocamos en los zapatos de los demás, ahí podemos empezar a darnos cuenta que algo está fallando en nosotros, en nuestra vida espiritual. Eso es un indicador
Entonces, yo creo que se debería de alumbrar rojito Sí. en nuestra vida y así darnos cuenta. O sea, es un principio rector. O sea, es un principio indispensable. Si eso se pierde, como lo dice la hermana Emma, es un indicador de que algo está fallando en tu vida. Quizás estás desviando la mirada, y puede que no en los demás, puede que solamente tu mirada esté centrada en ti mismo. Sí, porque es que ese es el problema. El problema no es que tú mires qué están haciendo los demás. El problema es que tú empieces a mirar a los demás, pero pensando en tu forma de vivir. Y entonces empiezas a mirar a todos los demás en que si no concuerdan con tu forma de vivir, los demás están mal y yo estoy bien. Y les pregunto, ¿eso es algo correcto? ¿Eso es algo bueno? ¿Eso es algo apropiado? No, señor, eso no es bueno, no es apropiado. Y entonces, mira, Mi creo hermano que Benjamín. claro, hermano José. Sí, buenos días, mis hermanos. Sí, Sí. aquí lo grave es que nosotros queremos que Dios y las personas que nos rodean hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Exacto. Sí, ese es, porque por eso Jesús dijo que hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque nosotros queremos que los demás. Sí, no queremos que nos juzguen, pero sí juzgamos. Queremos que nos amen, nosotros nos amamos, ¿verdad? Entonces, porque ese es el problema, porque el problema está en que no hacemos lo que nosotros queremos que los demás hagan. Exacto. Y ese es el problema. Por eso es que este texto se puede marcar fácilmente con lo que están haciendo los fariseos y los escribas. Pero mis hermanos, quiero que entendamos eso. ¿Cuál es el problema de nosotros ser prejuiciosos? Que cuando yo me convierto en una persona prejuiciosa es porque en mí se está agotando el amor a Dios y el amor al prójimo. Y si estamos en esa condición, el llamado es a que podamos permitir que Dios haga esa obra de restauración de nuestra vida espiritual, de restauración del amor y quizás hacer lo que Dios le dijo a los de Éfeso: vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor. Porque quizás eso sea lo que marque la diferencia. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí estamos dispuestos a volver al primer amor? De amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. 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 Mis hermanos, les pregunto, nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Habrá espacio para que exista entre nosotros los prejuicios? No. No. No hay espacio. No hay espacio. No hay espacio porque el amor llena. Así que mis hermanos, oremos y que Dios nos acompañe para que a través del estudio de su palabra podamos aprender grandes lecciones y que la hermano, ¿cierto? Hermano Benjamín. Sí, hermana Melba. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Repítame el capítulo del libro que vamos a leer. Se llama La Regla de Oro, pero no me aparece aquí exactamente el capítulo, pero se llama así, La Regla de Oro. No juzgar a los demás, se llama así. No juzgar a los demás. Así es. Ok, hermano, gracias. Con gusto, día, que Dios lo bendiga. Lo mismo, hermana. Oremos, hermanos, y que Dios nos acompañe porque realmente necesitamos mucho de ese amor que rompe fronteras y que rompe prejuicios. Oremos. Benjamín. Hermana Emma. Jueves volvernos a ver con usted, ¿cierto? El jueves. El jueves, sí, señora. El jueves. Jueves y viernes. Sí, oremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Grandes lecciones podemos aprender de aquí. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos permitas y nos ayudes a entender que realmente necesitamos de ti. Porque sin ti, como dice la palabra, nada podemos hacer. Y quizás lo que en este momento nos ha llevado a ser prejuiciosos es porque el amor hacia ti se está acabando. Ese romanticismo se está terminando. Esa falta de amor hacia ti, Señor, está haciendo que dejemos de amar también a nuestro prójimo y que empecemos a convertirnos en espías determinados y en jueces ególatras. Ayúdanos, oh Señor, para evitar caer en ese error y que más bien empecemos a mirarte a ti, a estar dependiendo de ti, porque es la mejor manera de aprender a amar como tú amas y a tratar como tú nos tratas. Dirígenos, oh Dios, y que en este día podamos gozar de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Amén.